Querido Javier, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tema nos pone sobre la mesa? Pues inevitablemente, ¿no? La sentencia de Genaro García Luna, Carlos, y todas las ramificaciones que está teniendo esto. Creo que hay varias cosas en las que vale la pena enfocarnos, pero que al final también se encadenan todas, ¿no? El enfoque que se ha dado el día de hoy, o sea, ya en el segundo día, después de conocer la sentencia, de tener todo el contexto, el enfoque que se ha puesto sobre el expresidente Felipe Calderón, pues es natural, ¿no? Es natural porque todavía Calderón debe muchas explicaciones sobre cómo fue que mantuvo a García Luna en su puesto, a pesar de que incluso desde su mismo sexenio se daban ya algunos señalamientos, algunas sospechas de vínculos con el crimen organizado. Calderón dice, es que nunca me trajeron información verificada, ¿no? Pero hay otros indicios que dicen que la información era por lo menos lo suficientemente sólida y que venía incluso de Estados Unidos como para haberle dado pausa. Entonces, esa parte es la que todavía queda por explicar, pero más allá de detenernos en lo que Calderón sabía o lo que Calderón hizo o dejó de hacer, creo que, hay que enfocarnos un poco más amplio, ¿no? En cómo fue justamente la debilidad del sistema de justicia mexicano lo que impidió que García Luna fuera perseguido, enjuiciado, investigado, castigado aquí en México, ¿no? Esa debilidad que hizo que nadie tocara a Genaro García Luna. Y cuando digo nadie, me refiero también al mismo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Porque hubo un contraste muy marcado. Hablaba mucho de él en la mañanera, pero primero lo detuvo Estados Unidos y luego se abrió una investigación en México contra él, ¿no? Exactamente, pero entonces uno se explicaría por qué pasó todo un año de diciembre de 2018, cuando López Obrador llega al poder, al 9 de diciembre de 2019, cuando García Luna es detenido, pasa todo un año en el que López Obrador fustiga a García Luna desde la mañanera, pero no parecía que la Fiscalía General de la República se estuviera moviendo, ¿no? Entonces, creo que esa parte sí nos hace por lo menos examinar y preguntarnos, bueno, cuáles fueron las fallas, ¿no? Y sobre todo mucho a la luz de la reforma judicial, porque ayer que hice esa observación en Twitter, diciendo, es que no hay que hacer caravana con sombrero ajeno. Si Estados Unidos investigó, detuvo, enjuició y sentenció a García Luna, pues empezaron, ¿no? Algunos comentarios diciendo, pues es que si lo hubieran agarrado en México, los jueces corruptos lo hubieran soltado luego, hubiera ganado 20 amparos, Norma Piña lo hubiera liberado. Y eso me parece revela mucho el profundo desconocimiento que hay sobre lo que realmente implica la reforma judicial, porque a final de cuentas aquí en México un juez no puede ver un caso penal hasta que un ministerio público no se lo pone enfrente. Y la realidad sigue siendo que ningún ministerio público puso enfrente de un juez una investigación contra Genaro García Luna, ¿no? Entonces realmente lo que desnuda pues es que la reforma judicial estaba mal enfocada y que el problema son las fiscalías. No necesariamente los jueces, sino más bien las fiscalías, los que no hacen que las ruedas de la justicia empiecen a girar, ¿no? Los que no investigan y los que no llevan los casos. Y esto también me parece que lo podemos atar o encadenar a un comentario que tú hacías hoy en la mañana y que hacían otros también, ¿no? Un poco como la frase, el que a hierro mata, a hierro muere, porque festejar a esta sentencia y lo que hicieron las autoridades de Estados Unidos, pues implica después que cuando Estados Unidos haga lo mismo sobre un personaje de la 4T, claro, pues la reacción tendría que ser equivalente, ¿no? No vimos, por ejemplo, en el mismo doble rasero, cuando los mismos fiscales que detuvieron al general Salvador Cienfuegos, pues ese caso recibió una doble vara, ¿no? Un tratamiento distinto de parte del gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, si seguimos viendo que Estados Unidos es el que arma nuestros procesos judiciales, ¿no? En lugar de México, pues simplemente estaremos continuando esa misma debilidad del sistema de justicia, porque mañana es la audiencia del Mayo Zambada en Nueva York, una persona a quien, hay que decirlo, Carlos, en México tampoco nunca nadie tocó. Sí, absolutamente. No, bueno, no solamente nadie tocó, sino llevan desde julio reclamando que lo capturaron, ¿no? O sea,
Vean lo que hicieron, ¿no? O sea, no solamente no lo detuvieron, sino están bien enojados con Estados Unidos porque lo detuvo, ¿no? Exactamente, pero entonces, ¿cómo explicas ese doble rasero, no? O sea, ¿por qué elogias a los fiscales federales que armaron un caso contra García Luna, pero entonces te lanzas a fustigar a los fiscales federales también de Estados Unidos que armaron un caso contra el Mayo Zambada, ¿no? Y esas dobles varas son las que eventualmente exhiben el problema de fondo, ¿no? Que es la debilidad del sistema de justicia en México y que entonces se quiere buscar cualquier argumento para tratar de esconder esa realidad. Uh-huh. ¿Políticamente queda inhabilitado Felipe Calderón? ¿Cómo sientes que ha sido la reacción de Calderón con esto? Yo creo que sí, sin duda, porque políticamente cualquier intento que quiera hacer Felipe Calderón por regresar a la palestra pública, pues va a estar precedido de cuestionamientos, ¿no? Ahora sí que la frase clásica, ¿qué sabías y cuánto sabías? ¿Y cuándo lo supiste? Uh-huh. No, yo creo que Felipe Calderón no va a poder sacudirse este estigma que aparte pues va a quedar escrito en su biografía, ¿no? Porque a final de cuentas, Genaro García Luna es el exfuncionario de más alto rango que ha sido enjuiciado por narcotráfico en México o en Estados Unidos. Como siempre, muchísimas gracias, Javier, qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, un abrazo. Hasta luego. Ahí tiene usted a Javier Garza, comentarista de este programa. Pues también es el aniquilamiento político de Felipe Calderón, expresidente de México, pues quien fue el que nombró, encumbró y le dio un presupuesto inusitado a García Luna, y que por cierto, en un largo tuit que dio ayer, ni admitió su culpa, se lavó las manos, no ofreció ninguna disculpa a los mexicanos por García Luna, etcétera, etcétera. Imagínense hasta dónde han llegado los cuestionamientos al expresidente Felipe Calderón, que el dirigente nacional del PAN, que fue el partido de Calderón, Marco Cortés, y que claro, pues está distanciado de Calderón, peleados, dijo que ahora quien tiene que dar explicaciones es Calderón, para saber por qué contrató a García Luna y si sabía lo que estaba pasando con su secretario de seguridad, poderosísimo en ese momento. En su cuenta de X, en un largo tuit, Calderón se desmarcó de García Luna, dijo que nunca tuvo pruebas de que García Luna fuera lo que hoy dicen que es, que incluso las agencias de Estados Unidos lo avalaban, y dijo que como presidente de México hizo él lo que debía, enfrentar al crimen organizado, y que las decisiones que tomó las volvería a tomar. Y además se dio tiempo de lanzarle un dardo a López Obrador y decir que la gente evalúe si hoy el crimen está más empoderado o menos empoderado que cuando yo era presidente.